Un repaso rápido de lo que estuvimos mirando el domingo pasado. Hemos estado hablando, los últimos 2 o 3 domingos, hemos estado hablando acerca de la creación de los seres humanos y algunas cosas particulares que corresponden a la creación de la humanidad. El domingo pasado específicamente hablábamos acerca de ese concepto de dominio o señorío. Básicamente el tema que estuvimos considerando era el hombre y el reino de Dios, el reino que Dios estableció en comunión con los seres humanos. Y los seres humanos, por supuesto, bajo el señorío y la autoridad de nuestro Dios. Veíamos que ese concepto de señorío nos muestra que Dios delegó a los seres humanos la autoridad y la tarea de gobernar sobre la tierra, gobernar sobre los animales que Dios había puesto, y también tratamos de identificar un poquito lo que significaba ese concepto de ejercer dominio, autoridad o gobernar sobre toda la tierra. Básicamente lo que el Señor quería era que la humanidad se extendiera, llenara la tierra, gobernara sobre todas las cosas que Él había creado, llevara la belleza del jardín del Edén. Bueno, vamos a esperar un segundito. Que el señorío de los seres humanos implicaba que los seres humanos tendrían la tarea de llevar la hermosura y la belleza del jardín del Edén a toda la creación. Básicamente, Dios estableció este jardín, puso allí a los seres humanos en el jardín, le dijo a los hombres: ustedes pueden comer de todo el fruto de todos los árboles que hay en el huerto, es decir, que los árboles, el fruto de los árboles, la vegetación iba a ser para el sustento de los seres humanos. Dios dijo que este jardín era un jardín llamado el Edén, que es un jardín de delicias, ¿verdad? Un jardín donde el hombre iba a experimentar un gran gozo, un gran deleite, en medio de todo lo que el hombre iba a tener que desarrollar. No solamente el hombre iba a experimentar deleite, creo que si podemos hallar ahorita que estamos haciendo un poquito de ruido y casi no. Sí. Si me pueden ayudar allí afuera para que, por favor, ¿sí? Gracias. Decíamos entonces que el nombre del jardín es el huerto del Edén, un lugar de delicias donde el hombre iba a poder deleitarse y gozarse, no solamente en el descanso, ¿cierto? Porque no solo hay deleite y gozo en el descanso, sino que el deleite y el gozo de la comunión con Dios, primeramente, por encima de todo, por supuesto, la comunión con Dios. El gozo y el deleite de trabajar. Y yo sé que para muchos dirían: no, yo lo que estoy esperando es a ver a qué hora termino la vida laboral. Está bien, todos merecemos el descanso después de una vida de esfuerzo y trabajo, ¿sí? Pero el trabajo no es una maldición, como algunas personas pueden llegar a enseñar o a pensar. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Es algo que el Señor nos ha regalado. Sí, es una bendición. Es algo que el Señor nos ha dado para nuestro gozo y deleite, para que podamos deleitarnos en cumplir el propósito para el cual Dios nos ha puesto aquí en la tierra. El trabajo implica creatividad, implica esfuerzo, implica producir cosas que son buenas, que son útiles, que son beneficiosas para los seres humanos. Cuando nosotros trabajamos somos un reflejo de nuestro Creador, que también trabaja y que hace cosas útiles, buenas, que demuestran creatividad y sabiduría. Cuando el hombre ejercita todas estas cosas, todas estas capacidades que Dios le ha dado, hay gozo y hay deleite en eso. Cuando los seres humanos, por el contrario, vivimos en la pereza o en la ociosidad, no hay deleite y no hay gozo en ello. Más bien a veces hay frustración, ¿cierto? Hay cansancio, hay hasta depresión, ¿cierto? Cuando nos sumimos en la ociosidad. Pero cuando trabajamos, cuando ponemos a funcionar todas esas capacidades que Dios nos ha dado y producimos cosas buenas y útiles, entonces hay gozo y hay deleite también en nuestras vidas.
Así que el trabajo es un regalo de nuestro Dios y es una de las maneras como los seres humanos ejercemos autoridad y dominio sobre la creación. Muchas veces, y es importante aclarar muchas veces esas ideas que tenemos, ¿no?, de señorío. Señorío es sentarme en una silla o gobernar o reinar sobre la tierra, sentarme en una silla, ¿cierto? Y empezar tú el de ahí, ¿cierto? Tú el de allá, tráeme esto, tráeme aquello, o hagan para mí, mientras yo estoy sentado en la silla comiendo uvas y dando órdenes. Ese no es el señorío ni el reinado que el Señor Jesucristo nos enseñó a nosotros, sino que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, lo puso en el jardín del Edén y le dijo: deleítate en todas mis obras, pero también le dijo: labra la tierra. Eso es ejercer dominio sobre la creación. Cuando el agricultor hace un surco en la tierra, ¿cierto? Y hace esa línea precisa donde después va a sembrar la semilla para que esa semilla germine y dé fruto, ese agricultor está ejerciendo dominio sobre la tierra. Le está diciendo al campo: mira, así es como vas a funcionar. Este es el surco donde yo voy a poner la semilla y de esta manera estas plantas van a crecer en este lugar. Eso es una forma de ejercer señorío sobre la tierra. Cuando el ser humano, vimos allí que el ser humano le dio nombre a todos los animales que Dios trajo a Adán. Esa es una figura de realeza, porque Adán es puesto por Dios allí en el jardín del Edén y entonces luego Dios trae a todos los animales y se los presenta a Adán. Y a través de un acto tan sencillo se muestra todo eso que Dios había planeado para los seres humanos. Un acto muy sencillo. Dios trae a los animales y le dice a Adán: Adán, determina tú cómo los vas a llamar. Fíjense en la frase. Dios los trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Es decir, Dios le está diciendo a Adán: mira, yo te doy a ti la autoridad para que tú determines cómo le vas a llamar a cada uno de estos animales. Y luego reafirma la palabra de Dios la autoridad cuando dice: y el nombre que Adán le dio a los animales, ese es su nombre, ¿cierto? Dale nombre a los animales, te vas a llamar jirafa, gato, lo que sea, y luego ese nombre que Adán le asignó a cada animal, ese es su nombre. Es decir, Dios reafirma esa autoridad que Dios le concedió al hombre para cumplir con la tarea que Dios le había asignado. También decíamos, mis hermanos, que Dios podría perfectamente, Él solito, podría hacer todo el trabajo de la creación. Dios solito podría hacer todo el trabajo de la creación. Dios solito podría haberle dado nombres a los animales y probablemente sería hasta más creativo que nosotros al hacerlo, ¿verdad? Dios solito podría hacer todo el trabajo de la creación. De hecho, Dios solito creó un universo vasto y majestuoso como el que nosotros conocemos. Pero Dios es generoso y Dios quiso compartir esa tarea de administrar su creación con nosotros los seres humanos. Que fuésemos inteligentes, que tuviéramos voluntad, que tuviéramos esas emociones para que nosotros pudiésemos, dado esa delegación, pudiésemos cumplir la tarea en el resto de la creación y llevar ese jardín del Edén a toda la tierra. Cuando otros seres humanos nacieran y fueran imágenes de Dios también, enseñados para honrar y glorificar el nombre de Dios, para respetarse los unos a los otros, para amarse los unos a los otros, para gobernar bajo la guía y la autoridad de Dios y crear sociedades y comunidades que honraran a Dios, que practicaran la justicia, la verdad, el amor, y de esa manera toda la tierra fuera llena de la gloria y del conocimiento de nuestro Dios. ¿Sí? Dios le dijo al hombre: fructifica y multiplícate y llena la tierra. ¿Para hacer qué exactamente? Para que mi voluntad se manifieste en toda la creación por medio de seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y esa es la razón por la que decimos que Dios está estableciendo allí un reino, ¿cierto? Primero, Dios como juez supremo, como autoridad suprema sobre toda la creación, pero también Dios diciéndole a los seres humanos: gobierna o señorea. Pero no gobernar y señorear a la manera de los hombres, en los criterios humanos, sino gobernar, señorear a la manera de nuestro Dios. Porque ¿quién es el que determina lo que es bueno y lo que no lo es?
¿Quién? Dios, ¿cierto? Dios. Dios dijo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y luego dijo, no es bueno, no es bueno que el hombre esté solo. Y después dijo, todo es bueno en gran manera. El único que determina lo que es bueno y lo que no lo es Dios. Y la gran pregunta para los seres humanos es, seres humanos, yo los he creado a mi imagen y conforme a mi semejanza. Los he creado en una relación de armonía conmigo, ¿cierto? Con el Creador. O sea, no yo, el Creador. Yo los he creado en una relación de armonía con el Creador, con Dios. La gran pregunta es, ¿van a cumplir el propósito para el cual yo los he creado a ustedes? ¿Van a cumplir ese propósito como hombres sujetos al único que puede determinar lo que es bueno y lo que no lo es? Lo que es bueno y lo que es malo también, ¿cierto? Yo digo lo que no lo es porque estamos hablando de la creación, los primeros 2 capítulos de la Biblia. Y para mí, en el momento de la creación todavía no hay nada malo. Entonces, cuando Dios dice esto no es bueno, no significa que es malo. Simplemente Dios dijo, esto está incompleto, ¿cierto? No es la obra perfecta que yo voy a traer a su culminación en el 6º día de la creación, cuando Dios dice, esto es bueno en gran manera. Pero luego vamos a encontrar que todo aquello que es contrario a ese bien que Dios estableció en su creación es lo que se constituye en lo malo o la maldad. Pero vamos a dejar eso ahí en stand-by y luego lo vamos a recuperar más adelante en las enseñanzas que vamos a tener. Entonces, la gran pregunta, mis hermanos, ¿vamos a someternos al criterio de Dios? ¿Vamos a dejar que nuestras mentes, nuestra voluntad se sujete a lo que Dios determinó que es bueno? ¿O vamos por el contrario a decidir por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Cierto? Voy a decirlo así ahora, malo. ¿Vamos a determinarlo por nosotros mismos o vamos a confiar en el criterio de nuestro Dios? Podría decir, mis hermanos, que casi cada cosa que nosotros hacemos en nuestra vida, por no decir todo lo que hacemos en nuestra vida, se resume en esa decisión. Vamos a confiar en lo que Dios dice que es bueno y vamos a vivir bajo esa confianza, bajo esa determinación de creer a lo que Dios dice, de confiar en el carácter de Dios, o vamos a tomar nosotros mismos la determinación de determinar por nosotros mismos lo que nosotros consideramos que es bueno a nuestra manera de ver las cosas. Es la decisión básicamente que tomamos todos los días de nuestra vida. Confiar en el Señor y su criterio o decidir por nosotros mismos hacer algo diferente a lo que Dios ha determinado que es lo bueno y lo que no lo es. El domingo pasado llegamos en el capítulo número 2 hasta ese momento cuando el ser humano coloca nombre a todas las bestias del campo y pues la palabra de Dios decía, el nombre que el ser humano le dio, ese es su nombre, reafirmando esa autoridad, y finalmente la palabra de Dios diciendo que entre todos los animales del jardín no se halló ayuda idónea para él, para el hombre. Recordemos que hasta este punto Dios ha creado solamente al varón, ¿cierto? Al sexo masculino, a Adán. La mujer todavía no había sido creada en ese momento en particular al que llegamos el domingo pasado. ¿Cuándo trajo Dios a los animales? Después de haber dicho, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Todos los animales fueron conocidos por Adán. Adán le puso nombre a cada uno de ellos, pero Dios, que fue quien dijo, no es bueno que el hombre esté solo, también determinó que ninguno de esos animales era una ayuda idónea para los seres humanos. Qué lindo es hablar de las ayudas idóneas, ¿cierto? Es muy lindo hablar acerca de las ayudas idóneas de cada hombre, ¿cierto? Cada hombre tiene su propia ayuda idónea. Yo me emociono mucho cuando hablo de ese tema, porque recuerdo la época en la que era soltero, ¿cierto? Y vivía soltero, ojeroso y sin ilusiones.
sin la bendición de tener a mi esposa conmigo. Recuerdo que un pastor allí en Bogotá, él siempre decía, algunos solo ven desolación y tristeza en la iglesia, ¿cierto? Porque el Señor no había provisto aún a esa bendición. No, obviamente que no es así del todo. Nosotros tenemos que encontrar nuestra plenitud y complacencia en nuestro Dios, ¿verdad? Él es la satisfacción plena de nuestras vidas. Si nosotros buscamos nuestra plena satisfacción en otro ser humano, no va a suceder. Vamos a decepcionarnos, ¿cierto? Si buscamos esa plena satisfacción en otro ser humano. Porque los seres humanos somos pecadores. No podemos suplir aquello que solo Dios puede llenar. Alguien lo expresó diciendo que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior un vacío que tiene la exacta forma de Dios, lo que significa que solo Dios puede satisfacer plenamente nuestras vidas. Solo Él puede llenarnos y completar el gozo que nosotros anhelamos en nuestros corazones. Pero aún diciendo eso, Dios fue consciente de que no era bueno que el hombre estuviera solo y por eso tomó la determinación de proveer una ayuda idónea para los seres humanos. Y aquí es donde, bueno, no solo aquí, en realidad en todo lo que hemos visto, donde los conceptos del mundo chocan con los mensajes o las verdades de la palabra del Señor. Porque dice la palabra del Señor que Dios creó a la mujer como ayuda idónea para el hombre, ¿verdad? Ayuda idónea para el hombre. Y entonces los conceptos del mundo empiezan a chocar con el mensaje de la palabra de Dios, en el sentido en que pareciera el mundo entender que ser ayuda idónea es algo como que denigra o rebaja a la mujer en relación con el varón. Esa es la mentalidad que el mundo alberga. En la mentalidad del mundo también tenemos el tema del feminismo, ¿cierto? Que enseña que la mujer debe ponerse por encima. En el mundo también tenemos el machismo. Ninguna de estas cosas es algo que es conforme o coherente con el diseño que Dios plasmó allí en la creación. Todo esto son ideas humanas acerca de cómo debería funcionar la relación entre los hombres, las mujeres, tanto en el contexto del hogar como en el contexto de la sociedad. Todo esto son ideas humanas. Recordemos que acabo de decir, ¿quién determina lo que es bueno y lo que no lo es? Dios. ¿Quién diseñó al varón y a la mujer? Dios. ¿Quién le dio a cada uno de ellos sus características naturales, espirituales, innatas? Dios. El creador de todas las cosas. El que tiene toda sabiduría, todo conocimiento. Determinó establecer en su creación el diseño al cual él llamó bueno. Y que al final de la creación llamó bueno en gran manera. Todos los conceptos humanos que de alguna manera distorsionan el diseño de Dios no son buenos. Son las ideas de los seres humanos diciendo, Señor, no me gusta tu definición, no me gusta lo que tú estableciste. Yo preferiría hacer algo completamente diferente, que sea mucho más agradable a mi manera de pensar, a mi sistema de pensamiento, a mi lógica, lo que sea. Pero yo preferiría hacer algo mejor y diferente en cuanto a eso. Y de esa manera parecieran transmitir que el ser ayuda idónea para el varón es algo negativo o es algo malo o es algo denigrante. Pero leía en algún lugar que esta palabra ayuda que nosotros encontramos aquí es una palabra que en algunas partes de la Biblia del Antiguo Testamento se utiliza para hacer referencia a Dios, por ejemplo. O sea, Dios es, el Espíritu Santo es ayuda para los seres humanos. Y yo creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí pensando que eso denigra, menosprecia o rebaja al Espíritu de Dios o a Dios mismo como el Señor supremo de toda la creación. Pero para Dios el ser ayuda
para nosotros es algo que llena su corazón de gozo, que le bendice. Incluso con la diferencia que existe entre Dios y nosotros, siendo nosotros tan insignificantes y siendo Dios tan grande y majestuoso, aún así Dios es tan sencillo, tan humilde de corazón, que es ayuda para nosotros los seres humanos. Así que cuando la Biblia dice que Dios iba a ser una ayuda idónea para el hombre, no está en ninguna manera denigrando ni la condición ni el papel que las mujeres tendrían o desempeñarían dentro de toda la creación de nuestro Dios. Bueno, ¿qué nos muestra entonces el término ayuda idónea para el hombre? Básicamente esta palabra no nos enseña que la mujer sería una especie de esclava o algo por el estilo, en ninguna manera. Esta es una palabra que nos enseña acerca del compañerismo y la comunión que el varón tendría con su esposa, ¿cierto? Con su mujer. Los animales son muy lindos y majestuosos, algunos de ellos, pero los animales no pueden darle al ser humano el compañerismo, la comunión que los seres humanos necesitan, ¿cierto? No pueden. Ese compañerismo y comunión podemos tenerla en primer lugar con nuestro Dios, porque en su gracia y en su bondad Él nos hizo a su imagen y semejanza. Y ese compañerismo y comunión podemos tenerla los unos con los otros, ¿cierto? Como seres humanos. Y aquí no estoy hablando solamente del lazo matrimonial, estoy hablando en general como seres humanos. Podemos tener compañerismo y comunión los unos con los otros. Y nos necesitamos los unos a los otros. No solamente, insisto, no me refiero aquí solamente al contexto de la iglesia local. Me refiero a la humanidad. Nosotros no nos damos cuenta de que cuando hacemos daño a otro ser humano, nos estamos dañando en última instancia a nosotros mismos. Porque todos estamos conectados de alguna manera los unos con los otros. Y nos necesitamos los unos a los otros para el desarrollo óptimo de nuestra vida y de las cosas que Dios había querido planear para nosotros aquí en este mundo. Y si eso es una realidad con respecto a la sociedad en general, tiene mucho más sentido y significado para nosotros que somos cristianos, que somos hijos de Dios. No somos llamados por el Señor para lastimarnos los unos a los otros, sino para honrarnos y respetarnos los unos a los otros y para tener compañerismo y comunión en Cristo los unos con los otros. Así que este concepto de ayuda idónea mostraba en primer lugar que la persona que Dios iba a crear a continuación iba a ser de compañerismo y comunión para el varón, y también que iba a ser el complemento adecuado para que aquello que le faltaba al hombre se pudiera subsanar y llenar con la creación de la mujer, para que esos propósitos perfectos de Dios que Él había establecido se cumplieran de una manera completa. Por ejemplo, algo muy sencillo, pero ¿cómo el hombre iba a fructificar y a multiplicar y a llenar la tierra solito? No se puede, ¿cierto? No se puede. Entonces, en ese sencillo ejemplo, encontramos que la mujer es el complemento adecuado para el hombre en compañerismo, comunión, pero también en esa tarea que Dios le había asignado a los seres humanos que debían llenar. Cada uno de nosotros, mis hermanos, de una manera quizá un poco diferente por las características particulares que Dios nos ha dado a hombres y mujeres, pero cada uno de nosotros estamos llamados a reflejar la imagen de nuestro Señor. ¿Cómo entonces llega a la creación de la mujer? ¿Cómo la palabra del Señor entonces introduce este acto creativo de Dios al formar a la mujer? Dice Génesis capítulo 2, versículo 21, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Básicamente encontramos aquí que Dios hace la primera cirugía en toda la historia de la humanidad. Abre el costado del varón, toma una costilla del costado del varón
y con esa costilla que tomó del hombre, dice la palabra que él formó o hizo a la mujer y posteriormente la trajo al hombre para que se unieran el uno al otro. Ahora, dice la palabra que Dios trajo a la mujer al hombre, y cuando el hombre dio a la mujer, dice el versículo 25, que él expresó las siguientes palabras, versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Algunas damas dirían: qué poco romántico Adán, ¿cierto? Que varona, ¿cierto? Y hablando de huesos y de carne. Pero en verdad creo que era uno de los piropos más lindos que se podía expresar en ese momento en particular de la creación de los seres humanos. Parece una frase muy sencilla también, e incluso podría sonar un poquito confusa al considerarla. Sin embargo, esta sola frase expresa varias verdades que son importantes que resaltemos. La primera de esas verdades es que mediante esta frase, cuando Adán dice: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne, Adán estaba reconociendo que la mujer era como él. ¿Sí? Básicamente está reconociendo que es como él. Es decir, él ha visto a los animales, pero los animales no son ayuda idónea para el hombre. Entonces él ve a la mujer y dice: ella es como yo, ¿cierto? ¿Cómo así como yo? También es un ser muy inteligente, ¿cierto? También tiene emociones dadas por Dios, también tiene una voluntad como Dios, en la constitución física natural es como yo, solo que más bonita, ¿cierto? ¿Cierto? Yo no soy tan lindo, pero ella es hermosa, ¿cierto? Entonces, primeramente, Adán reconoce que la mujer era como él. Esto nos transmite un principio que hemos mencionado antes, pero que creo que no importa las veces que lo digamos, siempre va a ser importante que lo resaltemos, y es que hombres y mujeres somos imagen y semejanza de Dios, ¿cierto? Ese concepto de que solo el hombre es la imagen de Dios, eso no es bíblico. O que solo la mujer no, eso no es bíblico. Hombres y mujeres, la humanidad, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Y por eso tenemos igual valor delante de nuestro Creador. Y no hay ese sentido de superioridad o inferioridad que existe en los conceptos del mundo. Porque cuando el mundo habla de feminismo, está tratando de poner a una criatura por encima de la otra. Cuando el mundo habla de machismo, está intentando hacer lo mismo. Pero ninguna de esas cosas son coherentes con el mensaje de la Biblia. Somos iguales en valor y dignidad delante de nuestro Creador y Señor. La segunda cosa que podemos notar aquí en el pasaje es que mediante esta frase no solo Adán reconoce que la mujer es como él, sino que también Adán puede reconocer que la mujer proviene de él, ¿cierto? Proviene del varón. Hay una conexión, una relación íntima y profunda, inicialmente entre el hombre y su mujer, pero también entre todos los seres humanos por extensión. Porque todos los seres humanos, sin excepción, somos hermanos. Yo no sé si lo habíamos pensado de esa manera, pero todos los seres humanos somos hermanos en Adán, ¿cierto? Todos, absolutamente todos, procedemos de nuestros primeros antepasados, Adán y Eva. Todos somos hijos de Adán. Entonces, todos, en ese sentido general, somos hermanos los unos de los otros. En Cristo, ahora somos parte de una familia eterna, y hay una distinción considerable en ello. Pero en un sentido general, todos los seres humanos somos hermanos los unos de los otros. Así que Adán reconoce que esta mujer proviene de él. A través de esto también la palabra de Dios establece otro principio importante en las relaciones entre hombres y mujeres. Ahora sí me voy a referir específicamente al contexto de la relación matrimonial. Y es que Dios concedió por pura gracia a los varones el privilegio de ser cabeza de sus hogares. Eso lo reafirma el apóstol Pablo más adelante en las Escrituras. El apóstol Pablo dice que el varón fue formado primero y después la mujer procedió del varón. Aunque también dice que también el varón procede de la mujer. Es decir, Pablo no está diciendo
que hay un grado de superioridad entre el uno y el otro. Básicamente lo que el apóstol Pablo, al establecer ese orden, quiere comunicar es que Dios a los hombres en el contexto del hogar les dio la tarea, el rol, la función, la responsabilidad de ser cabeza de sus hogares. E insisto, esto no tiene que ver con superioridades o inferioridades. Esto tiene que ver con funciones y responsabilidades delegadas por Dios en el contexto del hogar. Pero por supuesto, una función delegada por Dios implica también, por una parte, la responsabilidad sobre aquel que recibe esa delegación, pero también implica un respeto hacia esa delegación que Dios ha hecho en el contexto del hogar. Esa es la razón por la que Dios le dice a los hombres, a los varones, cuando entrega a sus esposas, les dice: ama a tu esposa. Yo te he dado la tarea de ser cabeza en tu hogar. Pero ¿cómo lo vas a hacer, hombre? Lo vas a hacer como un reflejo del amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que ama a tu esposa. Esa es una responsabilidad para protección, cuidado, guía y dirección en el contexto del hogar. Ama a tu esposa. Pero también le dice a la esposa: respeta a tu marido. Dios le ha dado a tu esposo una autoridad que es ciertamente un privilegio, pero también es una responsabilidad. Por causa de la designación que Dios ha hecho, entonces, esposa, tú también respeta a tu marido. Cuando nosotros respetamos el diseño de Dios en el contexto del hogar, hay bendición. Cuando nosotros no respetamos el diseño de Dios, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tomando la determinación de hacer las cosas basado en nuestro propio criterio. Y cuando hacemos eso, traemos daño y destrucción a nuestros hogares. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, hay bendición. Cuando rechazamos el diseño de Dios, hay desastres para nuestras vidas y la vida de las personas que nos rodean. La tercera cosa que Adán expresa con estas palabras: esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Bueno, ya mencioné que varona viene de varón, ¿cierto? Por eso hay un tema de procedencia. El varón fue creado primero y la mujer fue formada de la costilla del varón. Entonces hay una precedencia que nosotros podemos encontrar allí. Y la tercera cosa que sería importante resaltar es que también hay una distinción. Varón y varona, ¿cierto? O digamos mujer, porque yo sé que la palabra varona suena un poco extraña para nosotros en nuestro contexto. Varón y hembra también suena un poquito extraña para nosotros. Es la palabra que está en la Biblia, pero suena un poco extraña para nuestro contexto actual. Entonces, varón y mujer, digámoslo de esa manera, ¿cierto? Hombre y mujer. Dios creó también distinciones entre nosotros. ¿Para qué son las distinciones que Dios creó? Otra vez, no es para que unos se coloquen por encima de otros. Mis características como varón me hacen mejor que tus características como mujer. O tus características como mujer me hacen mejor, o sea, las mujeres dirían eso, ¿no? Me hacen mejor que los varones. No funciona de esa manera. Y un ejemplo muy bonito que nosotros podemos usar es el ejemplo de una orquesta. En una orquesta nosotros tenemos diferentes clases de instrumentos. Tenemos piano, tenemos flautas, clarinetes, tenemos el ukelele, ¿cierto? Tenemos bajos y también tenemos altos. Tenemos toda clase de instrumentos. Pero ¿saben qué hacen esos instrumentos los unos con los otros? ¿Qué permiten las diferencias de esos instrumentos? Que se pueda presentar una sinfonía y un complemento. Cuando funcionan de manera armónica, bajo la dirección que hace el director de música, cuando funcionan de manera armonizada, producen música hermosa, agradable y bella. Cuando el instrumento sigue su propio curso sin tener en cuenta el complemento que debe ser o el lugar en el que participa, entonces lo que produce es ruido, que hace reteñir los oídos de los que están escuchando. Cuando todos cumplimos la función que Dios nos ha dado, hay bendición, se produce armonía, se produce música. Cuando rechazamos eso, entonces también va a haber
cosas que no son honrosas y que no son agradables, no son música agradable para los oídos de nuestro Dios. Así que mis hermanos, esas distinciones son distinciones buenas y que nos ayudan a cada uno de nosotros a cumplir el propósito específico que Dios nos ha dado como parte de su creación. Hombres y mujeres, no peleemos, ¿cierto? Eso de la guerra de los sexos, eso es diabólico. Nosotros estamos aquí para cooperar juntos en la administración de la creación, para complementarnos los unos a los otros. Y lo que es cierto para toda la sociedad también es cierto dentro del contexto más específico del matrimonio, que es lo que vemos que se está estableciendo aquí en esta parte. Bien, lo último que menciona aquí el texto, después de Adán haber reconocido que la mujer es como él, que proviene de él, o sea que hay un orden y que son diferentes, lo siguiente que encontramos aquí es el establecimiento de lo que la Biblia llama la unión matrimonial entre el hombre y su mujer. Esto también es diseño de Dios. ¿Qué encontramos nosotros hoy en día? Toda una distorsión acerca del diseño original del Creador. Y queremos llamar matrimonio a cosas que no son matrimonio, ¿cierto? Queremos llamar bueno a aquello que Dios ha dicho que es algo malo. Y encontramos cosas como hombres que quieren casarse con otros hombres, mujeres que quieren casarse con mujeres, y como dijo una famosa reina de belleza, y del mismo modo pero en sentido contrario, ¿cierto? No funciona, mis hermanos. El diseño de Dios es bueno. Todo lo que no sea conforme a ese diseño no es honroso ante los ojos de nuestro Dios. Pero bien, dice el texto: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí vamos a encontrar también algunos principios más que es importante que consideremos dentro del contexto del hogar. La frase dejar a padre y madre, debemos tener cuidado de entenderla como dejar de honrar a padre y madre. Los padres siempre deben ser honrados y respetados. Aquí en el jardín del Edén, Adán y Eva no tenían padre y madre, ¿cierto? Pero Dios está estableciendo un principio que funciona para absolutamente toda la humanidad, en este sentido específico de la unión matrimonial. Dejará el hombre a su padre y a su madre, pero insisto, no en el sentido de dejar de honrar a padre y madre. Por supuesto, ese es un tema que también ameritará un desarrollo muy específico de lo que significa honrar a padre y madre, por qué es importante honrar a los padres y a las madres. Es el único mandamiento con promesa. Dice también el apóstol Pablo: honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Es el único mandamiento de los 10 mandamientos que tiene una promesa. Entonces, ese mandamiento no está bajo ninguna discusión aquí en esta designación que encontramos de la palabra de Dios aquí. Lo que sí implica dejar a padre y madre es que Dios está estableciendo el vínculo de una relación diferente a la que los padres tenemos con nuestros hijos. En un sentido, nosotros los padres tenemos la misión dada por Dios de preparar a nuestros hijos para el desarrollo independiente de su vida cuando sea el momento adecuado y oportuno. Si yo tengo a mis hijos en este momento bajo mi cuidado, Dios me ha dado una cierta autoridad sobre ellos para protegerles, para guardarles, para guiarles, para entrenarlos, para prepararlos. Dios me ha dado a mí esa responsabilidad. Pero mis hijos no son para mí. Ellos le pertenecen al Señor primeramente. Y mis hijos no van a estar conmigo para siempre. Ellos algún día van a dejar el nido y van a establecer el mismo vínculo que yo establecí con mi esposa en un momento en particular de mi vida. No van a estar siempre conmigo, sino que en algún momento ellos tienen que abandonar el nido y establecer su propio vínculo familiar. Así que mi tarea como padre no es tomar a mis hijos, ¿cierto? Y yo a veces le digo a mi hija, pero solo en broma. Solo se lo digo, créanme que solo se lo digo en broma. Bueno, a veces un poquito en serio,
pero el 99% se lo digo en broma. Especialmente a mi hija, yo le digo, tú nunca te vas a ir de mi lado. Siempre vas a estar aquí conmigo. Yo, cuando tú naciste, compré un coche, ¿cierto? Para que cuando llegue el sujeto, pueda sujetarlo y le digo eso a mi hija en broma. Pero yo soy consciente, como papá, el día que mis hijos, no solo mi hija, pero mis hijos, tomen la decisión de unir sus vidas en matrimonio, yo soy consciente de que como papá tengo que dejarlos ir, ¿cierto? No puedo acapararlos para mí. Yo quisiera acapararlos para mí, ¿cierto? Quisiera que estuvieran ahí conmigo para siempre, pero no puedo hacer eso, porque ese es el mandato de Dios, ese es el diseño de nuestro Dios, y el diseño de Dios es bueno. Así que aunque a mí me duela el corazón pensar en el día en que mi hija diga, papi, me enamoré del sujeto, ¿cierto? Y me voy a casar y todo eso, que no quiero hablar más de eso, pero el día que mi hija lo haga va a ser un momento muy doloroso para mi corazón, pero también, si lo hacen en bendición del Señor, va a ser un día también muy gozoso, porque es el diseño de Dios para un gozo doloroso, ¿cierto? Bueno, honroso. Ustedes entienden lo que quiero decir, ¿verdad? Ustedes creo que me entienden. Una mezcla de sentimientos y emociones allí encontradas que hay en el corazón. Pero es necesario, basándonos en el mandato bíblico, que el hombre deje a su padre y a su madre y se una a su mujer. Entonces, los hijos deben estar sujetos a los padres durante el tiempo de su crecimiento y su formación, pero cuando es el momento adecuado, los hijos saldrán para formar un nuevo vínculo con la mujer que Dios les habrá concedido a ellos en el momento específico de su vida, cuando ese momento específico también llegue. Ellos van a salir de la tutela directa de sus padres, no van a perder la relación con sus padres deben seguir siendo honrados. Sus padres pueden aconsejar y ser de bendición en muchos sentidos para sus hijos, pero van a salir de esa sujeción natural establecida por Dios en el hogar y van a constituir un nuevo núcleo familiar con todos los privilegios y responsabilidades que eso representa o implica. Y otra vez, hay bendición en ello, mis hermanos. La segunda cosa que nosotros encontramos aquí, otro principio establecido por Dios en la relación matrimonial, es el principio de y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué significa esta frase se unirán y serán una sola carne? Implica varias cosas también que quiero mencionar brevemente. La primera de estas cosas es que implica un pacto de entrega y amor mutuo hecho bajo la mirada y la aprobación de nuestro Dios. Es un pacto. Un pacto básicamente lo que hace es establecer los términos de una relación. Eso es lo que hace un pacto. Es un convenio, un acuerdo que establece los términos de una relación. La manera como dos seres humanos van a relacionarse entre sí. Y este pacto que el hombre y su mujer constituyen mediante esa unión bajo la mirada y la aprobación de nuestro Dios, implica una entrega completa del uno al otro. Y no solamente en un nivel físico, corporal, sino también en todos los niveles. Es decir, todo lo mío es tuyo a partir de ese momento, porque nos hemos unido y somos una sola carne. Entonces, esto implica una unidad física, principalmente expresada en la frase, serán una sola carne, pero esta unidad física también implica aspectos espirituales, o sea, tiene que ver con cosas espirituales, emocionales e incluso materiales de la vida de los seres humanos. Se comparten la totalidad de la vida, las penas y las alegrías, metas y propósitos, posesiones materiales y hasta mi propio cuerpo le pertenece a esa persona con la que yo estoy uniendo mi vida en el vínculo, en el pacto, en la alianza del matrimonio.
Y esta frase pertenecer a veces también es una frase que a los seres humanos como que nos choca un poquito. Me acuerdo, en alguna ocasión estábamos todavía de novios con mi esposa, no nos habíamos casado aún. Mentira, sí, ya nos habíamos casado. Ahora que recuerdo un poquito mejor, ya nos habíamos casado. Y en algún momento en una conversación con una persona yo le decía que a esa persona que mi esposa me pertenece. Y claro, eso inmediatamente hace saltar las... ¡Ah! ¿Qué te pertenece? ¿Cómo así? No es un objeto, ni nada de eso. Espérate, es que no me dejaste terminar. Yo también le pertenezco a ella, ¿cierto? Yo también le pertenezco a ella. Pero la palabra pertenecer tiene que ver con el vínculo matrimonial. Nos pertenecemos mutuamente. Nos pertenecemos el uno al otro. Nos hemos entregado completamente en el vínculo matrimonial al punto que hay una pertenencia mutua, una entrega completa de mi ser a esa persona que el Señor me ha concedido para desarrollar mi vida. Si nos pertenecemos mutuamente, entonces lo mío es tuyo. Hay diferentes formas en que esto se puede aplicar, pero yo no tengo nada que me pertenezca solamente a mí. Absolutamente todo lo que tengo y lo que soy le pertenece a mi esposa. ¿Sí? Mi casa es suya. Yo no digo mi dinero por el que yo trabajé con el sudor de mi frente, sino que es nuestro dinero, son nuestras finanzas, porque nosotros somos una sola carne, ¿sí? Y hay, insisto, muchas formas en las que ese principio se puede y se debería aplicar. Pero cuando entramos en ese vínculo matrimonial, dice la palabra de Dios claramente, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué muchos matrimonios o hogares no funcionan y en cierto tiempo terminan separándose y dividiéndose? Porque en realidad nunca estuvieron verdaderamente unidos en este compromiso de ser una sola carne. Sino que en la sociedad actual las parejas consideran cosas como este es mi trabajo, este es mi dinero. Ese es su trabajo, ese es su dinero. Yo pago el recibo de la luz, el agua y el gas y yo me comprometo con eso, tú te comprometes con hacer el mercado. Yo pago el arriendo con mi dinero y tú pagas las vacaciones con tu dinero. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos separando, dividiendo aquello que Dios ha dicho que debe ser una sola carne. Mi dinero no es mío, mi dinero no me pertenece a mí, no es el dinero que yo gané y trabajé con el sudor de mi frente, son nuestras finanzas familiares. Mi esposa en cualquier momento puede tomar algo que necesita y hacer lo que sea necesario con ese dinero porque no es mío, es nuestro. ¿Cómo digo? Hay un plan, ¿cierto? Desarrollamos juntos un plan. Esto es la finanza de nuestra familia. En esto se invierte el dinero de nuestra familia. Entonces hay completa libertad para usarlo de la manera que sea más adecuada, siguiendo el plan que juntos hemos trazado para la administración de nuestra familia. Pero entonces el principio bíblico es, serán una sola carne, compartimos absolutamente todas las cosas. Mi cuerpo, mis hermanos, no es mío. Mi cuerpo le pertenece a mi esposa y el suyo me pertenece a mí. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice hoy estas canciones y banderas feministas? Mi cuerpo, mi problema, ¿cierto? O algo así. Mi decisión, correcto. Mi cuerpo, mi decisión. Si yo entro en el vínculo del pacto matrimonial diseñado por Dios, entonces ya no me pertenezco a mí mismo. Le pertenezco a mi esposa y ella me pertenece a mí delante de la mirada de un Dios que aprueba esto y se regocija en esta unión porque Dios fue quien la diseñó para que funcionara de esa manera. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios hay bendición. Cuando hacemos las cosas a nuestra propia manera o definiendo nuestros propios conceptos, no vamos a encontrar bendición en ello. Bien, otro principio que encontramos aquí es la relación monógama, es decir,
La palabra monogamia significa una unión, ¿sí? Básicamente lo que significa es que Dios no aprueba la poligamia. Y yo sé que algunos podrán decir, ay, pero allá en la Biblia, todos los que estamos leyendo, haciendo el plan de lectura en Génesis, decimos, pero allá en la Biblia lo que hay es un poco de polígamo, ¿cierto? Empezando por un hombre que se llamaba Lamec, que fue el primero en decir, una esposa no es suficiente, yo necesito dos, ¿cierto? Y tomó a dos mujeres y dijo, estas son mis mujeres y mis esposas y algo por el estilo. Y luego también vemos en la vida de los patriarcas, por ejemplo, la poligamia, ¿cierto? Incluso personajes bíblicos que nosotros amamos y respetamos muchísimo, como el rey David, también era polígamo. Y Salomón, que creo que es el polígamo por excelencia, ¿cierto? Que tuvo hasta 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, ¿cierto? Además, conceptos culturales de esa época, como esposas y concubinas, que básicamente la concubina era como una esposa sierva, ¿cierto? Era el concepto de concubina que manejaban en aquel entonces. De condición sierva, esclava, no había nacido libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, todos conceptos que se desarrollan en la humanidad como resultado de la condición pecaminosa de los seres humanos, que insisto, vamos a ver un poco más adelante, pero en el principio no fue así, dijo el Señor Jesucristo. En el principio Dios unió a un hombre con su mujer y dijo, esto es bueno, ¿cierto? En gran manera. El hombre y su mujer delante del Señor, en un pacto lleno de bendición y aprobación de parte de Dios. Todo lo que se sale de este principio es pecado ante los ojos de nuestro Dios. Esa relación monógama implica una exclusividad mutua, implica fidelidad entre el hombre y su mujer. Implica que el hombre debe honrar y respetar a su esposa y que la esposa debe honrar y respetar a su marido. Que la intimidad física que estos pueden tener es exclusivamente para ellos. Es un regalo de Dios para el matrimonio, para los esposos, y no se debe compartir con absolutamente nadie más. Dice la palabra del Señor que tus aguas, ¿cómo dice? Se me escapa ahorita. Por un momento lo tenía claro en mi mente, pero se me fue. No tomes agua de otra fuente, ¿verdad? Dice la palabra del Señor. O también, ¿por qué tus fuentes se derraman así como si fuera algo de todos, ¿cierto? No. Es algo única y exclusivamente diseñado para que el hombre y su mujer, los esposos, puedan disfrutarlos bajo la bendición de nuestro Dios. Unirse también y ser una sola carne, por supuesto, implica la intimidad física de los esposos. A veces también existe en el mundo el concepto de que las relaciones íntimas entre esposos son algo pecaminoso. Mi abuelita, ella tenía el concepto popular de que el pecado de Adán y Eva había sido el tener relaciones íntimas con su esposa. ¿Sí? Eso es como un concepto que hay en la cultura popular, ¿cierto? Pero eso no viene de la palabra del Señor. ¿Cómo se iba a procrear cómo iba a procrear el hombre? ¿Cómo iba a fructificar y a multiplicarse si la intimidad no es un regalo de Dios o algo que Dios estableció para que esa procreación se pudiera desempeñar? Entonces, la intimidad física de los esposos es un regalo y es una bendición de Dios, insisto, cuando se hace dentro del diseño que Dios estableció para el ser humano, para el hombre. Cuando se hace fuera de eso, ya no encontramos bendición, sino destrucción. Mis hermanos, el pecado trae destrucción para nuestras vidas. Un pecado así de chiquitito, ¿cierto? Comer del fruto de un árbol ha traído consecuencias nefastas para toda la humanidad. El pecado no es algo bueno. No intentemos redefinirlo, ¿cierto? No intentemos redefinirlo. Llamar bueno a lo que Dios dice claramente que no lo es. No intentemos redefinirlo. Confiemos plenamente en el diseño de Dios para nuestra vida. Porque en el diseño de Dios para nuestra vida hay bendición. Hay bendición. Y finalmente, mis hermanos, termina el capítulo 2 diciéndonos, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Es decir, hay una completa plenitud, armonía y satisfacción en esta relación. Había confianza y había paz. Había aceptación. Cuando el hombre vio a la mujer, dijo, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y hubo una aceptación inmediata, ¿cierto? Hay una aceptación. Cuando el pecado se introduce en el mundo, esa aceptación empieza a convertirse en diferentes tipos de rechazo y distanciamiento entre el hombre y su mujer. Pero en ese momento original, cuando Adán vio a su esposa, dijo, la recibió como el regalo de Dios que era. Y dijo, eres hueso de mi hueso, carne de mi carne. Tú provienes de mí, eres un regalo de Dios para mi vida. Cuando la relación entre los esposos en el matrimonio está afectada, entonces eso produce desconfianza, abuso de autoridad, manipulaciones, afán por controlarse el uno al otro. Yo quiero controlar la relación o ella quiere controlar la relación. Acusaciones, no la aceptación natural que encontramos aquí, sino acusaciones y otra serie de cosas negativas que no existían en el jardín del Edén y que nos muestran no solamente en un aspecto físico, porque la vergüenza no es algo solamente físico, la vergüenza es algo más como espiritual, moral, ¿cierto? Nos muestra que no solamente en el aspecto material todo estaba bien en este momento de la creación, sino que además los seres humanos en su corazón tenían armonía y paz, el uno con el otro. No había absolutamente nada malo que señalar en este instante inicial de la creación. Y por eso podemos terminar el día de hoy con la frase que encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. A mí me hubiese encantado. Esto es solamente un pensamiento humano, ¿cierto? Dios sabe más, porque Él es infinitamente sabio. Pero si me permiten expresarlo de esa manera, me hubiese encantado saber un poquito más de lo que sucedía en el jardín del Edén, ¿cierto? Me hubiese encantado que Dios nos hubiese regalado una serie de Netflix, ¿cierto? Filmada en 4K, máxima resolución, mostrándonos la belleza y la hermosura del jardín y de todas las relaciones que existían allí en él. Me había encantado. Ya casi. Un día muy pronto, ¿cierto? Muy pronto. Pero por ahora nos toca conformarnos solamente con 2 capítulos. Ya a partir del capítulo número 3, las cosas empiezan a ponerse complicadas y pasamos a una nueva etapa en la vida de los seres humanos y de nuestra relación con Dios. Y también el Señor nos va a enseñar a movernos en medio de esa realidad que los seres humanos vivimos y experimentamos. Pero hubiese sido hermoso, precioso, experimentar y vivir esta realidad perfecta que Dios había creado en el principio. Pero gracias, mi hermano, porque sí la viviremos y sí la experimentaremos muy pronto con la ayuda y con el favor de nuestro Dios.